Hola, hola. El día de hoy, la reflexión tiene como título Creciendo en la gracia. Creciendo en la gracia, soy alto. Creciendo en la gracia de Dios, es decir, creciendo en el amor de Dios. La gracia es que Dios me amó sin importar si yo lo amaba o no. Y el objetivo es identificar mi medida de amor. Si la gracia de Dios es su amor hacia mí, pues la única forma que yo sé si estoy creciendo en la gracia, si estoy siendo alto en la gracia, es que me mida cada tiempo en tiempo para saber, para poder identificar mi estatura de amor. Tenemos 4 preguntas para resolver este asunto. Primera pregunta, ¿cuál es la evidencia de un crecimiento? Segunda pregunta, ¿cuánto debemos medir en la gracia? Es decir, ¿cuál debe ser nuestra estatura en la gracia de Dios? Tercera pregunta, ¿cómo crecemos en la gracia? Claro, si queremos una estatura, tenemos que saber cuál es el proceso para alcanzarla. ¿Cómo crecemos en la gracia de Dios? Y cuarto, ¿cuál es el papel del amor en el crecimiento de la gracia de Dios en mí y en mí hacia otros? Porque como la gracia de Dios es el acto de amor de Dios hacia toda su creación, dando a su Hijo para que creamos que en Él tenemos redención o perdón de nuestras desobediencias, pues, bueno, el papel del amor debe ser clave, ¿no? Me imagino. Vamos a verlo. Comencemos con Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice el escritor, en cambio, es decir, está hablando una cantidad de cosas y asuntos que están pasando en ese lugar y en esas personas con las que se está relacionando y a los cuales les quiere llevar un mensaje y demás. Le dice, en cambio, lo importante aquí dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, crezcan en la gracia de Dios. Han recibido la gracia de Dios, que es su amor, pues crezcan. Y la única forma de crecer es conociendo a nuestro Señor y Salvador Jesús, dice ahí el escritor. Porque dice, crezcan en la gracia y el conocimiento. Porque entre más conozca usted a Jesús, entre más conozcamos usted y yo a Jesús, entre más lo conocemos, la única forma de conocerlo es leyendo su vida en los evangelios según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan. Ahí encontramos a Jesús hablando, relacionándose con los demás. Si leemos eso, si lo conocemos, pues podemos saber quién era Jesús. Si miramos lo que él va diciendo y la manera como se relaciona con los demás, lo vamos conociendo cada vez mejor a Jesús. Y cuando lo conocemos, crecemos en la gracia. ¿Por qué? Porque finalmente la gracia es el amor de Dios hacia nosotros, reflejado en Jesús. Esa es la evidencia que Dios nos ama, que dio a su Hijo Jesús. Si nosotros lo conocemos y lo conocemos, vamos a darnos cuenta que Jesús lo que hacía era amar. Entonces, crecer en la gracia es conocer primero de cómo amaba Jesús y después nosotros amar como Jesús. Segunda pregunta, sigamos. ¿Cuánto debemos medir en la gracia? Tiene que haber una estatura, me imagino. Entonces, la evidencia de un crecimiento es que si yo hoy medía 1.74 centímetros, un metro con 74 centímetros, yo sé que crecí, pues si al día siguiente o al mes o al tiempo posterior estoy midiendo por lo menos 1,75 metros. Es decir que la pregunta aquí es, ¿cuánto debemos medir en la gracia? ¿Cuánto? Para saber si estamos creciendo, es decir, para saber en qué medida estamos y para poder después crecer y crecer y crecer. Efesios capítulo 4, versículo 13. Mira, escuchen lo que dice, y léalo también usted ahí en su Biblia, lo que dice aquí el escritor. Dice, ese proceso de crecer, de conocer de Dios, de conocer de Cristo, de conocer del amor de Dios y de Jesús, que es crecer en la gracia, ese proceso continuará hasta que todos, porque todos los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, pues estamos ahí, metidos en la gracia. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe
y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida, estatura de Cristo. Es decir, que Cristo tiene una estatura. Es plena, es máxima, es infinita. En amor, Él tiene una estatura. Y lo que quiere Dios, el Padre, es que lo conozcamos, para que conozcamos la estatura en amor que tiene Jesús. Y lo que quiere el Padre es que todos lleguemos a la estatura de Cristo. Escuchen, porque esto es lo bueno de esto. Es que el Padre dice, les doy a Jesús como modelo de mi amor, pero con la intención de que no queden ustedes embelesados ahí, sino que ustedes ahora crezcan y sean medidos. Es decir, alcancen la estatura de Jesús, la misma medida de Cristo, plena, hasta que todos alcancemos, dice así, y lleguemos a la plena y completa estatura de Cristo. Ese es el proceso. Así que usted y yo estamos aquí en ese proceso de alcanzar la estatura de Cristo en amor, ¿no? En amor. Porque Jesús no vino a juzgar al mundo. Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino a amar al mundo. Y a eso estamos nosotros llamados. A amar a los otros, no a condenarlos, no a juzgarlos, no a criticarlos, sino a amarlos. Ahí vamos creciendo hasta que lleguemos todos a la plena medida, a la estatura de Jesús. Es lo que quiere el Padre. Pregunta 3. Bueno, entonces, ¿cómo crecemos en la gracia? Porque yo quiero estar en el proceso. Y usted que ama a Dios, que ama a Jesús, usted también quiere estar en ese proceso de crecer, 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 hasta que llegue a la medida de Jesús. ¿Cómo crecemos? Efesios capítulo 4, versículo 15. Dice así. Escuche bien. En cambio, dice el escritor, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Es decir, que nosotros crecemos en la gracia. El proceso para crecer en la gracia y llegar a la medida es el amor. Es amando al otro como Jesús nos amó. Porque antes en la ley de Moisés era amar al otro como te amas a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no se ama, pues pobre prójimo. En el nuevo pacto en Jesús no es amar al prójimo como a ti mismo. En el nuevo pacto en Jesús es amar al otro, amar al otro, al prójimo, como Jesús nos amó a nosotros, sin juzgarnos, con paciencia, incondicionalmente, sin exigencias, sin intereses, sin egoísmos. Porque su esencia es amor, como la del Padre. Así que la manera de crecer en la gracia es amando. Crecer en la gracia es todos los días amar más. Y no solamente enfocarse en uno, sino que cada vez ampliar más el abanico sobre las personas a quienes vamos a amar. Que cada vez ese abanico se abra más y que no sea simplemente un número reducido. Mi hijo, mi papá, mi mamá, no. Es a todos. Entonces cada vez que ese espectro se abra más, ahí es donde nos vamos dándonos cuenta que estamos creciendo. Que estamos creciendo en la gracia de Dios. Última pregunta. ¿Cuál es el papel del amor en el crecimiento de la gracia de Dios? Efesios capítulo 4, versículo 16. Efesios 4, 16. Escuche bien, porque usted y yo queremos llegar a la estatura de Cristo, a la estatura del amor de Cristo, ¿no? Porque la esencia finalmente es el amor. La gracia es el amor del Padre reflejado en Jesús para que nosotros ahora amemos como Jesús nos amó. Y como el Padre nos amó, que dio a su Hijo a lo mejor que quería, a lo que mejor tenía, su mayor posesión, su mayor tesoro. Eso es amar, porque amar es dar lo mejor,
sin condiciones, sin esperar nada a cambio, sin intereses, sin egoísmo, para que sea como el amor de Jesús. Efesios 4:16. Él, Jesús, dice aquí el escritor, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, es decir, que todos los que creemos en Él, toda la iglesia que creemos en Él, encaje perfectamente. Y cada parte, cada uno de nosotros, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Nuestra función es amar. Es decir, Dios nos puso fue amar, no hay otra. Somos libres para amar. Cuando cada uno de nosotros cumplimos nuestra función específica, que es amar, ayudamos a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo, es decir, todos los que creemos, todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Y lleno de amor. A eso nos invitó. Así que el papel del amor en la gracia es fundamental porque es su esencia. La esencia de la gracia es el amor de Dios. Su evidencia es que dio lo mejor a su Hijo único. Y el beneficio es que cuando creemos que Dios nos amó por pura gracia y creemos en lo que Jesús hizo por nosotros, el beneficio es que vivimos sin fin, con Dios como Él quiere. En conclusión, por eso usted y yo somos buenos unos con otros. Por eso buscamos hacer el bien a los demás. Por eso usted y yo somos misericordiosos, perdonándonos mutuamente, como Dios también lo ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creciendo todos los días en la gracia de Dios hasta llegar a la estatura de Jesús. No siendo más por hoy, chao y nos vemos en el cielo.